La crítica genética es una disciplina relativamente moderna que trabaja con manuscritos de escritores que podemos llamar contemporáneos, es decir, el trabajo con escritores que empiezan desde el fin del siglo XIX en adelante y que esta disciplina no tiene como un fin último encontrar la mejor versión o la versión que la voluntad del autor dictara, sino investigar y analizar el proceso de creación. Cómo se logra a partir de la comparación de versiones de manuscritos, ¿no? Entonces se trabaja mucho con una suerte de intimidad con el manuscrito, y esta intimidad se va construyendo a partir de la organización de un corpus de trabajo, de su descripción, de su transcripción y finalmente, como gesto último, el trabajo de interpretación en el que aparecen otras disciplinas que vienen a abonar este trabajo. Tuve que comenzar a pensar en un autor y con el cual trabajar específicamente la investigación y un corpus literario. Yo decidí trabajar los poemas, los sonetos sobre personajes de la mitología griega de Gustavo García Sarabí, y desde entonces vengo realizando un trabajo de rastreo de manuscritos, dactiloscritos, carpetas de citas, notas marginales, marcas marginales en los libros que pertenecieron al autor, todo para hacer un trabajo de sistematización de los pretextos para hacerlos disponibles con el proyecto, y también un trabajo de contraste de versiones para ir generando hipótesis e interpretación de los procesos escriturarios del autor. Lo primero que hice fue hojear esos manuscritos, ver el estado en el que estaban, y me los llevé a mi casa, ¿no? Mercedes me los facilitó, yo me los llevé. En una lectura de los manuscritos pude ver que había una diferencia con los sonetos, pero también habían recursos estilísticos que se usaban, o sea, habían recursos estilísticos que Gustavo García Sarabí usaba en los sonetos y que estaban muy visibles en algunos manuscritos, ¿no? En algunas versiones. Esto también me pareció interesante, ¿no? Hacer una colación también con los sonetos, pensar también en los recursos utilizados en los sonetos que aparecen ahora en la novela, ¿no? El placer o el goce del trabajo de investigación es muy particular. Yo estaba pensando de que no es el mismo acercamiento que uno tiene como lector, por más profesional que sea, a un trabajo literario, periodístico, que como investigador. Recién comentaba que me estoy tomando el trabajo de transcribir muchas notas que escribió Jorge Barón Visa en el diario, y de a poquito he aprendido prácticamente a adivinar cómo Jorge Barón va a terminar la frase. Dónde va a poner una coma, dónde va a poner un punto, cuál es el ritmo de escritura, los compases que utiliza, que de otro lugar por ahí no lo hubiese podido conseguir, digamos, como un mero lector. Nos encontramos con estos papeles que en general son papeles que son muy frágiles. Todos los papeles desde final del siglo XIX en adelante son papeles que han sido tratados con químicos, entonces son muy ácidos y se degradan muy rápidamente. Hay toda una dimensión que compartimos además obviamente con otras disciplinas,
por ejemplo, quienes hacen archivos, archivistas o bibliotecólogos, que tenemos que conservar esos papeles. Y entonces se busca guardarlos en lugares especiales, en papeles que no son tan ácidos, digamos, en cajas especiales. En general se trata de intervenir lo menos posible en el objeto. Después de escanearlos, hay una conservación que se hace armando unos sobres, digamos, ¿no? Donde se colocan con mucho cuidado, digamos, se conservan, así se van conservando, digamos, ¿no? Si las hojas están sueltas, sí, por supuesto se pueden escanear, pero hay escáneres especiales que mantienen en una cierta posición los cuadernos o los libros para que no se vayan a romper, para no deteriorarlos ulteriormente, ¿no? Los soportes de los archivos audiovisuales o de audio van cambiando rápidamente. Entonces, por ejemplo, el problema de digitalizar los cassettes ya empezaba a ser un problema porque casi nadie tiene ya pasacassettes. Lo mismo sucede con los videos, ¿no? El Super 8, el VHS. Entonces, lo primero que nos planteamos es tener equipos, retener los equipos antiguos que todo el mundo tira para poder, cuando aparece material en esos soportes, poder procesarlo, digitalizarlo y poder tener por lo menos la digitalización que después se pueda ir actualizando en distintos formatos. El problema de la rápida obsolescencia de los soportes y la desaparición de los equipos preparados para reproducir esos soportes en el tema audiovisual es grave, ¿no? Hay toda una política en la UNESCO para trabajar estos materiales audiovisuales en este tipo de trabajos de archivo, de guardado de la memoria. Y yo sabía de que la existencia de un tal Fachandini. Entonces me dijo, mira, yo te puedo presentar al hijo, puedes hablar con él, y bueno, o sea, ahí pueden concretar una cita y que él te muestre qué escribía su padre. Y yo dije, bueno, fui a la casa, hablé con él, y cuando empecé a revisar la biblioteca, ese primer encuentro personal con la biblioteca, me quedé fascinada porque ahí encontré todo el material, saqué foto del material, vine después a la segunda reunión con el equipo, socialicé esa información y me dijeron, bingo, encontramos justo un soneto, y este soneto la estructura era impecable, pero además de eso, hacía referencia a Gustavo García Sarabí, y cuando vimos esa conexión dijimos, no, acá hay algo. Porque aquí en la Universidad Nacional de Misiones hay antecedentes muy importantes de crítica genética, de trabajo con crítica genética. El primero es la doctora Ana Camblón, que trabajó con los textos de Macedonio Fernández, y después algunos equipos de investigación, como el de Mercedes García Sarabí, que empezaron a trabajar en crítica genética sistemáticamente. Bueno, empecé a trabajar con los manuscritos de Gustavo García Sarabí y mi padre a partir de 1994, año de su muerte. Primer modo de encarar esos paquetes fue la preparación póstuma de la edición de su libro de ahora en adelante. Me trasladaron acá una maraña de papeles que constituían todos aquellos papeles que habían quedado en el departamento de San Telmo. Había papeles debajo de la cama, arriba de la bañadera, en la cocina, y cada uno de los papeles estaba conservado según el sitio donde se había guardado. Que entiendan de que uno no quiere invadirlos, pero que al mismo tiempo es como un homenaje y cuidarlos también, y para que se conozca ese trabajo de esa persona. Si lo conocen la gente de Jardín América, pero no saben de él afuera de las fronteras de Jardín América. Y la verdad es que el planteo que él hace o el análisis social que hace de Jardín América es muy interesante, porque si uno se aventura a pensar a niveles más grandes, es una manera también de poder entender cómo se van gestando o fueron gestando los primeros pueblos de Misiones. Hace muchos años, hace unos 16 años, nos encontramos con Osvaldo, con mi pareja, con unos libros de Leónidas Lamborghini. Llegamos en un momento de la vida de Leónidas en el que él estaba escribiendo, es cierto, su segunda novela,
que se llamaba Trento. Después de algunos meses me pidió a ver si yo podía ayudarlo a transcribir a Word, porque estaba en un momento muy interesante de la historia de la escritura, digamos, que es el momento en el que estos hombres que trabajaban con máquinas de escribir Olivetti y necesitaban sentir la presión y el golpe, se encontraban con que, por ejemplo, el editorial les pedía que estuviera en Word. Estaba como muy preocupado con eso, le dije, bueno, yo se lo paso en limpio. Los conservé algunos años, hasta que empecé a hacer una maestría y empecé a pensar en qué podía trabajar y de pronto me acordé que existían esos manuscritos. Y las dos tesis de maestría y de doctorado obviamente se focalizaron en esos manuscritos que yo tengo. La palabra manuscrito en realidad engloba algo mucho mayor, que son los manuscritos, los dactiloscritos, lo que llamamos prerredaccionales, que son las libretitas de notas, las hojitas encontradas, los papelitos, ¿no? Todo lo que el escritor necesita como investigación, por ejemplo, para llegar a su relato, ¿no? En el caso de esta novela. Importante tener cierta generosidad, digamos, en lo que uno está investigando, en lo que uno está buscando, prestar atención en lo que está buscando el compañero, también en lo que está investigando el compañero, ¿no? Lo que me interesa es la apertura de la crítica genética en el sentido interpretativo, es decir, puedo tomar herramientas de la historia, de la semiótica, hasta del psicoanálisis para lograr la interpretación y generar hipótesis acerca de la escritura del autor. Trabajar con gente de otra disciplina es muy interesante porque te encontrás con ese otro punto de vista, con la opinión del otro, que por ahí si fuésemos todo de genética, de la crítica genética, te falta ese otro costado, esa otra pata de crítica. La metodología de trabajo se parece mucho a la de un investigador privado, pero sentado en un escritorio. La crítica genética tiene esto del trabajo detectivesco. Sería genial alguien que te diga, bueno, te oriente a cómo buscar esas huellas, porque yo realmente siento que por momentos estoy haciendo eso. Yo creo que en el caso de Jorge Barón Visa, no sé en otros, pero en el caso de Jorge Barón Visa, puede entrar la estética y la filosofía para dialogar tanto con la novela como el material periodístico. El codirector de este proyecto, de hecho, es Horacio Cuna, el doctor Horacio Cuna, que es un doctor en informática. O sea que con él empezamos este trabajo en el primer proyecto de investigación. Organizar el repositorio Mundo Escrito fue y es y seguirá siendo, creo que por un largo tiempo, un gran desafío desde lo bibliotecológico, por tratarse de objetos de información, de objetos digitales poco comunes. El acuerdo que tuvimos que alcanzar, digamos, con la disciplina informática no fue menor. Es un acuerdo que es permanente. Hubo un punto específico en el que tuvimos que acordar, por ejemplo, la cuestión del tamaño, de las especificaciones técnicas de las imágenes. Yo no puedo como integrante o como representante de la disciplina bibliotecológica subir las imágenes como a mí me parece que puede estar bien, porque no tengo los conocimientos específicos. Dentro del repositorio nosotros decimos, bueno, estas imágenes van a tener estos 3 tamaños. Si se ve en una tablet se va a ver de ese tamaño, si se ve en un celular se va a ver de otro. En tecnología se llama response, ¿sí? Cómo responde el software a distintos tipos de tecnología. El primer punto es cómo llegamos a la gente, ¿sí? Tenemos que usar una plataforma que sea rápida, fácil y dinámica para que toda la gente pueda, digamos, interactuar con la información que nosotros ofrecemos. Yo siempre digo, ¿no? La página más utilizada del mundo, ¿qué tiene de lindo? Lo que tiene es acceso a que la gente pueda encontrar lo que busca. Y eso es lo que buscamos en el mundo escrito. BSpace es un software excelente que trabaja con un motor de base de datos que es excelente también. Pero ¿qué es lo que tiene adentro y a dónde llega ese estándar? Puede llegar a cualquier tipo de dispositivo, tablet, smartphone. Entonces en ese motor de base de datos me da la capacidad
de hacer, digamos, velocidad de la información y por otro lado me da la capacidad de interconectar con otro software. La verdadera democratización pasa también por el acceso abierto al conocimiento. Si la gente puede acceder a estos datos básicos, que son estas imágenes que nosotros subimos escaneadas de los manuscritos, es una manera de alguna forma democratizar esos saberes, ¿no? De que puedan acceder en cualquier parte, no solo del país, sino del mundo, a estos papeles, ¿no? Quizás uno de mis primeros aportes desde la disciplina bibliotecológica fue la importancia de la visibilidad, porque construir un repositorio de este tipo, bajo este formato, con este software que seguramente ya lo estaremos conversando, y no con otro, se trata justamente de darle visibilidad. Entonces uno, por más que coloque palabras clave, si no tiene la experticia para saber exactamente los términos que habría que utilizar para cada tipo de código correspondiente a los contenidos o contenidos o formatos ahí en juego, eso pierde visibilidad. Entonces ese es el trabajo del bibliotecólogo y del informático que trabajarán en conjunto, ¿no? Y darle visibilidad no implica que la comunidad de la Universidad Nacional de Misiones conozca lo que estamos haciendo, sino que implica que todo el mundo sepa y conozca lo que se está trabajando en este espacio de la Universidad Nacional de Misiones. La palabra para nombrar esta actividad de recopilación que nosotros estamos haciendo es repositorio. Nosotros le pusimos un título de fantasía que es Mundo Escrito. Nuestro grupo de investigación y nuestra universidad trabaja con esas otras universidades con las que estamos en red que trabajan con manuscritos. La provincia de Córdoba, con el grupo de investigadores de Córdoba, también es muy importante, Marcelo Casarín, Diego Viña, Cristina Almagro, en La Plata con Graciela Goldschluck y su grupo, como te decía, en Poitiers, en Francia, con Fernando y Sylvie Colla. Otra de las iniciativas de la Universidad de La Plata y de Poitiers y de Lovaina, que comenzó hace mucho tiempo, es una especie de cartografía de donde se encuentran los manuscritos en el país y en el mundo, que se llama Orbe Escrito. Carolina lo que consiguió es armar un proyecto con gente muy heterogénea, ¿no? De disciplinas heterogéneas, y consiguió entusiasmarlos a todos, ¿no? Inclusive a mí, con este tema, que yo nunca me dediqué a hacer archivos, yo no hago crítica genética tampoco. El objetivo, macro objetivo, sería esa posibilidad de que los investigadores trabajen sobre ese material y configuren campos en el área cultural en la provincia, ¿no? Con los colegas e investigadores que están trabajando conmigo, eso, tal vez la parte más linda es la discusión. Ponernos a hablar de estas cosas, de discutir acerca de un documento, porque salen algunas ideas maravillosas, ¿no? en la conversación. Lu, ¿vas a lograr armar el pretexto, digamos, las 3 versiones bien, digamos, para el repositorio? Yo creo ¿Qué que pensás? sí. Tenés que hablar con él, porque él el catálogo se volvió un especialista. Sí, ahora tengo que reformular los resúmenes para pasarle a la bibliotecaria. Y por eso habíamos quedado en armar todo en un PDF, Claro. cosa que quedan las versiones, Sí, y ahí sí. se hace directamente la descripción. Dijimos, bueno, el formato es PDF para subir al repositorio, ¿no? Bueno, muy bien, entonces nos vemos el jueves próximo, tenemos reunión, así que